Hola, muy buenas, ¿cómo están? Este es un vídeo en colaboración con Ananda y voy a traerles un poco de luz a todo lo que tiene que ver con el peso, nuestra autoestima, cómo influye y cómo realmente tu valor no depende de la báscula ni del cuerpo que tengas. Cómo realmente aceptar nuestro cuerpo tal y como es para luego transformarlos. Si te interesa esta información, quédate porque te va a gustar. Es verdad que como mujeres siempre se le dio mucha importancia al cuerpo que teníamos, a cómo nos mostramos y que eso era nuestro valor. Entonces, realmente romper con estas creencias y todos esos pensamientos que nos llevan a sentirnos más mujeres o menos mujeres según el cuerpo que tenemos, todavía está instaurado en nuestro inconsciente y desde ahí nos movemos. Entonces, sí será importante conocer nuestra mente, conocer nuestras creencias y los pensamientos que llevo, porque de nada me sirve empezar una dieta y tener hábitos si sigo condicionada por esas creencias. Es a donde voy a caer otra vez a hacer una dieta, a veces no conseguirlo, frustrándome y autoatacándome, porque no deja de ser un comportamiento de atacarnos cuando nos ponemos una meta y no las conseguimos. Y lo que a veces no nos cuentan, que también es parte del proceso. Pero si no tomamos conciencia, que para mí es una palabra clave en cualquier proceso de cambio, es tomar conciencia dónde estoy, cuáles son mis creencias y a partir de ahí avanzar. Bien, autoestima puede ser otra palabra importante que a veces no nos preguntamos qué es para nosotros tener autoestima, ¿sí? Siempre la autoestima va a ir de la mano de algo que también durante nuestro proceso y nuestro crecimiento pues se la asociamos, ¿sí? Pero en realidad tiene que ver con cómo nos vemos nosotros. ¿Cuál es tu imagen mental de ti? ¿Cómo te ves? Eso se relaciona mucho con tu autoestima. Y obviamente que va a estar condicionado por esas creencias que tienes. Entonces, ¿qué es lo que más estimas de ti? Y cuando empezamos a ver eso en la ecuación, nos damos cuenta que el cuerpo realmente, bueno, sí, es nuestro envase. Es la carta de presentación, como yo digo. Y nadie dice que no sea importante. A mí me gusta sentirme guapa, sentirme bien, ponerme ropa que me gusta y que me compro y me apetece. Pero realmente tener un cuerpo, creo que hoy se le da también todavía más valor porque no hay todavía una pastilla mágica que lo puedas conseguir. Entonces se traduce directamente en el esfuerzo y en el tiempo y dinero muchas veces que le quieras invertir. Ahora, eso vuelve a lo mismo, no condiciona a la persona que tú eres. Entonces, tomar decisiones en cuanto a si quieres realmente invertir ese tiempo a construir ese cuerpo que quieres, siempre se puede hacer. Pero vamos a ver algunos pasos que te van a ayudar en el caso que decidas ir ahí. Entonces, estamos de acuerdo que el origen del conflicto del peso, la mujer, está en nuestros pensamientos y viene condicionado desde esas creencias a través colectivas, personales, sociales, ¿vale? Tomo conciencia de eso y digo, vale, esto ya no tiene sentido para mí. No quiero seguir reproduciendo este cassette que está en mi mente. Ahora, ¿qué quiero reproducir? Y en ese cambio entra, desde mi punto de vista y mi experiencia que llevo, es la aceptación. ¿Cuántas veces nos peleamos con la realidad que hay? De lo que sea. Y en este caso, si estamos hablando del cuerpo, no nos gusta. ¿Y cuánto tiempo de tu vida pierdes pensando en que el cuerpo que tienes no te gusta y que lo quieres cambiar y que horrible tripa y mira las piernas y mira la celulitis? ¿Te sientes identificada? Vale, entonces si estoy todo el día con esos pensamientos de frustración, ¿vale? Y de que no consigo lo que quiero, no hay espacio para lo nuevo. Necesito aceptar el cuerpo que tengo, la etapa de la vida en que estoy transitando, porque eso también es aceptar que el cuerpo va cambiando a medida que el tiempo pasa. Y eso es lo maravilloso. Y lo maravilloso es darnos el permiso a que somos humanos. Dejemos de buscar afuera algo que nos cambie, que nos dé más valor. Como ahora está todo esto de moda de inyectarnos cosas.
Bueno, eso puede sumar al proceso, pero no podemos depender de que eso va a hacer que mi autoestima suba. No, eso es algo externo. Lo que pasa es que estamos también en este mundo de el afuera nos llena por dentro. Y esto también tiene mucho que ver. Entonces, una de las preguntas que yo me gusta siempre compartirles y que ustedes se las puedan empezar a hacer para empezar a activar esa sabiduría de ti, porque nadie más que tú sabe dónde estás, y es, ¿para qué no me estoy aceptando? Porque eso te está manteniendo en un lugar, no digo que sea cómodo, porque muchas veces es incómodo, pero como estás ahí hace mucho tiempo, pues para ti es cómodo, ¿vale? Una falsa comodidad, ¿sí? Nadie, creo yo, en este mundo quiere un cuerpo que no le permita hacer todo lo que quiere, porque al final el cuerpo nos permite viajar, nos permite estar con nuestros hijos, nos permite no sé, todo lo que tú te imagines y que tengas en tu mente que quieras conseguir, para eso tenemos el envase que es el cuerpo. Y aquí es donde empieza a tener importancia bueno, entonces, ¿acepto donde estoy? Una vez que hay aceptación, puedo pasar a poder transformarlo. Nadie dice que tenemos que ser, no sé, quedarnos con el cuerpo que tenemos si no nos gusta y ya está. No, pero acepto y luego voy a construir ese plan, ¿vale? Para poder cambiarlo. Y ahora quiero compartir contigo 6 pasos que anoté, que ha sido un poco mi reflexión de cómo yo me ayudo a mí, me he ayudado y sigo en esa transformación, porque creo que la transformación es para siempre y se va adaptando a nuestro proceso de vida, pero ya lo haces en automático. Eso es lo más bonito que ahora te voy a contar. Y lo que yo utilizo un poco en mi trabajo con mis clientas. Bien, lo primero es el deseo de cambio. Hay un deseo, hay una molestia. Es verdad que a veces es dolor, a veces es un deseo de decir, es que no puede ser que antes, por ejemplo, algo que me dicen mucho, antes de tener a mis hijos tenía este cuerpo y ahora no lo tengo, ¿vale? Cuando hay aceptación, ese deseo pues empieza a querer tomar constancia. Y algo interesante aquí es que ese deseo me va a llevar a tomar acción. ¿Cuál es la acción? Pues la acción es buscar a alguna nutricionista que me ayude, buscar a alguna psicóloga que me ayude con la imagen, a un coach, no sé, a lo que para ti sea mejorar tu autoestima relacionado al peso, ¿vale? Porque creo que son los dos ámbitos, la parte psicológica y la parte nutricional, que deberían ir de la mano. Y esta acción lleva a la motivación. Fíjate que no lo dije al revés. Es acción lleva a la motivación. Y durante el proceso de que estás, no sé, conociendo a nutricionistas, o yendo a psicólogas, o sabiendo con quién resuena contigo, ahí empieza esa motivación. Pero tú tuviste que accionar para llevarte ahí. Y cuando doy con ese match, con esa persona que me va a ayudar, aquí sí empieza esa parte de cambio de hábitos, de fuerza, y realmente empezar a reconstruir estos cambios de hábitos que vamos a luego repetir para sostener en el tiempo. Algo importante aquí también es que tenemos que tener la decisión de elegirnos. El cambio de hábitos lleva tiempo, ¿vale? No tiene por qué ser mucho, pero sí necesitas tiempo y elegirte y ponerte primera. Generalmente cuando somos personas que tenemos problemas con el cuerpo, con el peso, somos personas que nos cuesta ponernos primeras. Siempre el otro está antes que nosotros. Entonces, eso va a ser algo que tiene que ver con los límites y vas a tener que empezar a buscar tu propio espacio, así sea poco, dentro de la situación en que estés, para cambiar. Eso también es importante. No importa el momento donde estés, si estás con ganas, ese espacio se empieza a hacer. Y aquí vendría a ser como el cuarto paso, que es invertir tiempo, como dijimos recién, y muchas veces dinero. Que alguien nos acompañe en el camino suele ser más fácil. Yo tengo mis mentoras en áreas que no soy tan buena, ¿sí? Como en hábitos y todo lo que tiene que ver con rutinas. Y yo lo que les recomiendo siempre es que encuentren a alguien que resuene con ustedes y que les ayude y que les impulse. Y algo clave que tienen que tener en cuenta es que les construya, ¿vale? No les machaque, sino que les ayude a construirse para potenciarles. Que sea una guía para que ustedes tomen las herramientas que les dan y vayan a por lo que quieren, sus metas y lo que quieran conseguir. Esto nos va a ayudar a tener foco. Muchas veces lo que nos pasa es que no tenemos foco. Entonces tenemos focos en tantas cosas que obviamente lo más fácil es olvidarnos de nosotras. Y siendo mujeres, pues todavía más. Entonces solemos ir a la comida a recompensarnos, que ese es otro de los puntos que vamos a conversar ahora. Vale, creo que vamos en el punto número 5 o 6.
Y aquí empezamos con lo que tiene que ver con esa creación de hábitos, ¿sí? Aquí ya hemos trabajado un poco la mentalidad, la aceptación, dónde nos encontramos, la acción y la creación de hábitos. Ver dónde estás, cuáles son esos hábitos que no estás haciendo tan buenos y cuáles hay que cambiar, ¿vale? Y reforzar. Y aquí es la parte más importante porque necesita mucho foco, pero que sea fácil. El cerebro necesita fácil y cambiar uno por otro, ¿sí? Si, por ejemplo, no estoy desayunando y no me está haciendo bien, porque, bueno, a nivel tripa y tránsito intestinal, pues no estoy yendo bien al baño, pues desayunar, por ejemplo, es una clave muy importante. Entonces, a lo largo de la mañana buscaríamos un huequito para que hicieras un desayuno fácil, pero que te ayudara ese intestino. Eso, por ejemplo, es un cambio de hábito. Y luego esto hay que repetirlo. Conseguimos un desayuno que nos guste y nos lo tenemos que repetir durante un tiempo. Ahora, si yo me pongo un montón de cambio de hábitos, ¿vale? Hacer ejercicio, empezar la dieta, esto, lo otro, por la mitad del camino me pierdo. Y abandono y me boicoteo y eso hace que ¡boom!, mi autoestima baje. ¿Te suena conocido esto? Bueno, entonces para evitar eso empiezo con pequeños hábitos. Si alguien te ayuda es más fácil para saber, bueno, cuáles son los más importantes para notar cambios más rápidos. Y a partir de ese cambio de hábitos que empezamos a hacer, los repetimos durante un tiempo. Porque el cerebro se tiene que acostumbrar. Te tiene que gustar lo que comes. Te tiene que gustar ese hábito nuevo que empezaste. De nada te sirve anotarte al gimnasio si ir al gimnasio para ti no es algo que te dé ganas, ¿vale? Eso se puede desglosar más, pero no voy a entrar ahí, ¿sí? Bien, y una vez que esos hábitos se van instaurando, ¿sí? Aquí necesitamos la recompensa. Nuestro cerebro funciona bajo recompensa. Este sería como nuestro último paso. Y muchas veces nos olvidamos. Siempre nos estamos recompensando. A veces no nos damos cuenta. La alimentación, lo que llego por la noche y me quiero comer, el dulcecito ese que mi cuerpo me pide, suele ser una recompensa, ¿sí? Entonces, empezar a ver cómo me estoy recompensando todos los días, y si eres mujer, todavía más, necesitamos conectar con el placer y con lo que te hace bien. Esto va a ayudarte a que estos hábitos te sea mucho más fácil consolidarlos y sostenerlos en el tiempo. Este sería como el proceso de cambio, ¿sí? Muy sintetizado y muy generalista. Después habría que ponerlo para cada uno, pero creo que sirve para que empieces a ver, bueno, ¿realmente esta autoestima que siento? Fíjate todos los puntos que podemos unir para construir ese cuerpo, ¿sí? Pero no nos olvidemos de que el primer paso es esa aceptación. Y a partir de ahí construirlo. Pero si yo no tengo una mentalidad que me acompañe en el proceso de cambio, me voy a caer. Y es parte del camino caerse. Pero hay que romper esta mentalidad de poca flexibilidad, de que hago y quiero resultados. Muchas veces el bajar de peso es la consecuencia de haber logrado este cambio de hábitos sostenido en el tiempo. Sí, no es que sea difícil, pero no es un camino que sea tan a corto plazo como estamos acostumbrados, como las pastillas, las inyecciones y todas estas cosas andan por ahí. Entonces yo creo que por eso al cuerpo se nos da toda esta atracción por conseguirlo, porque claro que necesita disciplina. Pero para eso necesito, pues, ordenar y aceptar todo lo que tiene que ver esa mentalidad, dónde estoy y a dónde me quiero llevar. Así que si te ha gustado esta información, puedes compartirla con aquellas personas que les guste. Y muchas gracias por estar ahí. Recuerden que me pueden seguir en mis redes, @NutriConConciencia, o a través del Project Ananda, que siempre estamos en comunidad. Les mando un gran abrazo y espero verlos pronto.